Sensores de vibración. Es un instrumento usado para medir las vibraciones mecánicas en una o dos o tres dimensiones. Son instrumentos que se utilizan para transformar las vibraciones mecánicas en corrientes eléctricas para poder procesarla mediante y analizarla. Razones para medir las vibraciones. Para evitar efectos dañinos a los equipos que puedan traer consigo un exceso de vibración. El transductor transforma la vibración en una señal eléctrica tomando la medida de la amplitud y frecuencia. Hay transductores de vibración de desplazamiento y velocidad de aceleración. El vibrómetro son instrumentos que miden vibraciones, oscilaciones y perturbaciones en maquinarias y sistemas industriales. Los vibrómetros transforman movimientos. Entre sus parámetros fundamentales de medición de la vibración se destacan aceleración de la vibración, velocidad de la vibración, desplazamiento, espectro de la vibración. Tiene un láser que enfoca la superficie a medir a través del efecto Doppler la frecuencia de luz que muestra varias su desplazamiento a la superficie enfocada y esa frecuencia se mide en el vibrómetro. Transductor de desplazamiento o zona de proximidad. Ventajas. Mide el movimiento relativo entre su punta y el eje de giro. Su empleo es de especial utilidad en maquinaria rígida, donde se transmite muy poca vibración a las carcasas de la máquina. Mide tanto la componente continua como la alterna de una señal. Sus desventajas. Debe instalarse permanentemente, rango de frecuencia ilimitado y necesita acondicionador de señal. Sus componentes son dos bobinas planas, las que ejercen el campo magnético, la superficie del objeto medido y mide una medida de proximidad. Transductor sísmico de velocidad o sonda de velocidad. Las estructuras de velocidad son generalmente las de mayor campo de aplicación, ya que la velocidad es directamente proporcional al esfuerzo y al desgaste de un sistema mecánico. Sus ventajas. Mide directamente la velocidad, que es proporcional a la vibración. No se necesita fuente externa de alimentación. Sus desventajas son dimensiones relativamente grandes, la salida depende de la temperatura, a elevadas temperaturas de salida se reduce, la calibración puede perderse por el desgaste y la temperatura. Tractor piezoeléctrico o acelerómetro. Las ventajas son compactos, sin partes móviles, ligeros y de tamaño reducido, necesitando pequeñas bases magnéticas, se montan fácilmente con adhesivos atornillados, tienen un amplio rango de frecuencia. Y las desventajas son necesitan una fuente de alimentación externa, la salida de la amplitud viene dada en unidades de aceleración y básicamente constan de un resorte plegable, una masa sísmica y un elemento de cristal, la base, el amplificador, botón de montajes. Un sismógrafo es otro instrumento para medir las mediciones. Se emplea para medir las ondas sísmicas provocadas por los movimientos de la Tierra. En otras palabras, el sismógrafo utilizado para registrar la amplitud de oscilaciones de un temblor de tierra o sismo. Este aparato suele medir tanto la duración como la intensidad de los movimientos de la Tierra que son producidos de los movimientos de las capas tectónicas. De este pueden llegar a medir sus oscilaciones en sentido vertical como horizontal. Este instrumento permite visualizar un objeto que está girando como si estuviera inmóvil o girando muy lentamente. Este principio es usado para el estudio de objetos en rotación o vibración como las partes de máquinas y las cuerdas vibratorias. En esencia, un estroboscopio está dotado de una lámpara, normalmente del tipo de descarga gaseosa de xenón, similar a las empleadas en flashes de fotografía, con la diferencia de que en lugar de un destello emite una serie de ellos, consecutivos y con una frecuencia regulable. Una aplicación muy conocida de este instrumento es el ajuste de velocidad de los tocadiscos de discos de vinilo. Se utiliza también para verificar la velocidad de giro de máquinas y motores de diversas clases sin necesidad de efectuar acoplamiento eléctrico o mecánico alguno. Un osciloscopio es un instrumento de visualización electrónico para la representación gráfica de señales eléctricas que pueden variar en el tiempo. Es muy usado en electrónica de señales, frecuentemente junto a un analizador de espectro. Presenta los valores de las señales eléctricas en forma de coordenadas en una pantalla, en la que normalmente el eje X representa tiempos y el eje Y representa tensiones. La imagen así obtenida se denomina oscilograma.
En un osciloscopio existen básicamente dos tipos de controles que son utilizados como reguladores, que ajustan la señal de entrada y permiten medir en la pantalla, y de esta manera se puede ver la forma de la señal medida por el osciloscopio. Esto, denominado en forma técnica, se puede decir que el osciloscopio sirve para observar la señal que quiera medir. Los osciloscopios son clasificados según su funcionamiento interno. Pueden ser tanto analógicos como digitales, siendo el resultado mostrado idéntico en cualquiera de los dos casos.